tardes a todos, bienvenidos a la última sesión de las jornadas del primer día de GEFREMA. Tengo el orgullo y el honor de presentar a Fernando Hernández Sánchez, que es doctor en Historia Contemporánea, profesor de Didáctica de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid y de Enseñanza Secundaria. Es miembro también de la Asociación de Historiadores del Presente y colaborador del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española, e igualmente preside la Asociación Entre Siglos 2021. Fernando tiene una larga trayectoria como investigador y como autor, con una serie de libros muy meritados, y prácticamente podemos llegar a concluir que sin duda es uno de los máximos investigadores que hay actualmente sobre la figura del Partido Comunista de España, por no decir uno de los mayores conocedores del tema, que ha ido dominando a través de sus diversas publicaciones, entre las que podemos sobresalir lo que fundamentalmente es su trilogía sobre el Partido Comunista, que empezaríamos con De Guerra a Revolución, el PC en la Guerra Civil, Los Años del Plomo, la reconstrucción del PC bajo el primer franquismo, el López Negro, y aparte de eso ha sido colaborador con Ángel Viñas del Desplome de la República sobre la última etapa de la Guerra Civil, y además ha participado, entre otras obras colectivas, en el combate de la historia del mito del 18 de julio con Arostegui. Para este presentador, en esta improvisación que estoy haciendo tan por la gallola, realmente he considerado que una de las mejores obras que he leído últimamente, pero en plan autobiográfico, es el libro suyo sobre la figura de Niño Jesús Hernández, comunistas, las comunistas sin partido, Jesús Hernández, ministro de la Guerra Civil, disidente en el exilio. En ese sentido es muy alentador sobre un libro tan mítico como ha sido Yo fui un ministro de Stalin, uno de los famosos libros que al principio de la década de los 50 crearon una apertura literaria de lo que eran las memorias de los protagonistas de la Guerra Civil, en un libro que se inserta en un círculo entre que encontramos las obras de Enrique Castro Delgado, las obras del Campesino, las obras de Lister. Tenemos una teoría diferente sobre la autoría de los mismos, sobre la real autoría de los mismos, y el libro de Hernández, de su homónimo en el apellido, en ese sentido es muy clarificador porque ofrece la cara oculta de lo que es la vida de el que fue uno de los ministros de más peso del Partido Comunista en lo que fue el desarrollo de la Guerra Civil. En ese sentido, la conferencia de hoy va a poner en escena lo que es su próximo trabajo, La frontera salvaje, los comunistas españoles en Francia, 1944-1950, y en concreto la charla de hoy, la conferencia, se va a ceñir al año 1947, que él delimita como horizonte en el sentido de que fue el año en que Franco ganó al final de la guerra. Lo voy a intentar ser muy breve porque sé que el tiempo se nos está tirando encima. El día 1 de abril de 1939, en teoría, existe el famoso parte que casi todos podemos leer o memorizar, en el sentido de que la guerra había terminado, pero eso no fue así. Si ustedes toman en consideración que 5 meses después empezó la Segunda Guerra Mundial, que los aliados, esa Segunda Guerra Mundial que tan esperada y anhelada había sido por Negrín, se dilata a 5 meses, coge a contrapié, puesto que el gobierno de la República se encuentra en esos momentos en el sur de Francia, prácticamente desahuciado, y con posterioridad, con el inicio de la Guerra Mundial, ya en septiembre, se desplaza a México. Y el problema que tiene Franco es que se alinea directamente con lo que es el eje, que es el apoyo que ha recibido durante la guerra, material, económico, de las fuerzas italianas, alemanas, que en un primer momento, como todos sabemos, prácticamente hasta el año 42 arrasan con Europa en ese famoso tour europeo de Hitler, y hasta la entrada de las piezas mayores, que son Rusia y Estados Unidos, pues realmente la guerra no empieza a decantarse. Claro, en ese momento en que la guerra empieza a decantarse a favor de los aliados, ciertamente Franco no sabe lo que va a pasar después de la guerra. Si contamos además que el gobierno republicano está inmerso en una postura cainita en el que todos los grupos aparecen por su lado, hay una sopa de letras,
Por un lado tenemos lo que es la conjunción, los primeros intentos de conjunción en lo que es la GEL, la Junta Española de Liberación, muy paralela a lo que es luego la Unión Nacional Española, el cordón sanitario que hablábamos Fernando y yo, en el sentido de que el odio que había habido con los comunistas, a los que de alguna manera agrupaban con los negrinistas, el golpe de Casado, el pacto que hubo entre Stalin y Hitler, todo eso demonizó al Partido Comunista hasta aislarlo del resto de las fuerzas antifascistas, republicanos, anarcosindicalistas, fuerzas de izquierda. Prácticamente dejaron solo al Partido Comunista, que intentó una solución militar en el año 44 con la invasión del Valle de Arán, sin que en ningún momento Franco tuviera las espaldas cubiertas. ¿Y por qué no tenía las espaldas cubiertas? Pues cuando acabó la guerra, prácticamente todas las fuerzas que habían luchado en el bando antifascista estaban a esperar de que las democracias efectivamente le hicieran el puente y acabaran con ello. Esa solución, por una cuestión meramente geopolítica, no se dio, y no se dio porque las circunstancias lo obligaron así. España quedó en el límite del cono sur y efectivamente ya desde el año 45 empieza a decantarse una solución política en la cual los aliados, que es lo que entiendo que Fernando nos va a abrir la puerta para ver exactamente durante esos años de incertidumbre hasta qué punto se decantan apoyando a uno y a otro, los aliados permiten que Franco sobreviva. El único mérito de cuando ya en agosto de 1945 toda esa sopa de letras republicana se vuelve a unir en México y nombran a Martínez Barrio como presidente de la República en funciones y se nombra como presidente de gobierno a Giral. El único mérito que tenemos es que en el año 46 consigue la presión, gracias además, quiero recordar que fue México la que propuso tal circunstancia, que por parte de las diplomacias de los estados que habían firmado la Conferencia de San Francisco, la ONU, no se admitiera a España en ningún estamento internacional. Es decir, estamos hablando del año 46 y Franco efectivamente, en el límite que nos está marcando Fernando, año 47, no tiene las espaldas cubiertas. Desafortunadamente, para el mundo de la historia, o no, nunca se saben esas cosas, cómo pueden calibrarse. Todo ello se va atemperando. En el año 50, esta sanción que en su momento se había establecido por el 1 se levanta. En el año 53 vemos las conversaciones ya y el famoso pacto del Azor. En el año 54 o 55, creo que nos ha comentado Pedro Corral, ya se establecen unas relaciones plenamente normales con el gobierno de los Estados Unidos, con el Vaticano, y todas estas circunstancias hacen que efectivamente no podamos determinar que el día 1 de abril fue cuando Franco ganó la guerra, sino que ese horizonte lo tenemos que ampliar una serie de años más. Lo dejo entonces con Fernando, que es el que va a explicar todas estas claves de estos años tan procelosos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, buenas noches, gracias de nuevo a Jefrema por la invitación una vez más a estas jornadas que año tras año van teniendo cada vez más éxito. Lo que yo propuse cuando se me formuló la invitación era avanzar en primicia algunos de los contenidos del trabajo que estoy realizando en estos momentos y que espero que bueno, en principio los plazos no se retrasan, creo que podrá ver la luz a mediados del año próximo, ¿no? En cierta medida es un libro que nace del anterior, de las, digamos, de las secuelas, de los hilos que no pude rematar en los años de plomo, ¿no? Entre otras cosas por falta de documentación en ese momento. Luego explicaré un poco cuáles son las fuentes para poder rellenar ese mosaico, cada vez más teselas y escenas de ese mosaico que, a pesar de, como pasa con todo lo relativo a la guerra civil y la posguerra, parece que ya es bastante lo que se ha hecho, jamás se acabará probablemente de rellenar ni de completar en su totalidad, entre todas las cosas por la dispersión de las fuentes y por las múltiples interpretaciones a las que la información que proporcionan esas fuentes puede dar lugar.
tenemos como aliado al tiempo, ese tiempo que va abriendo los archivos, va levantando las barreras cronológicas que impiden el acceso a algunos de sus contenidos. Tenemos también como enemigo a ese mismo tiempo que ha acabado con alguna parte sustancial, no ya de esos documentos, sino también de sus testigos. Por lo tanto, en este próximo libro aparecerán los testimonios de gente que ya no está entre nosotros, a la que pude entrevistar en su momento y que aportarán en un momento determinado, para algún episodio determinado, la versión de lo que ellos vivieron. Bien, en principio, efectivamente, 1947, el año que Franco ganó definitivamente la guerra. Yo creo que se ha orientado bastante bien en la presentación. A pesar del famoso parte que todos podemos memorizar, efectivamente, y repetir, como sobre todo los que tenemos ya una cierta edad, y incluso con el sonsonete y las fanfarrias de fondo y la voz de volada de Fernando Fernández de Córdoba, ¿no? Efectivamente, la guerra no terminó el 1 de abril de 1979. Puede que Franco mantuviera una cierta seguridad en la garantía de su triunfo, a lo mejor entre los años 39, 40, 41 y hasta el otoño del 42. Pero evidentemente, cuando el ejército de von Paulus se estanca en Stalingrado y cuando la operación Torch lleva a cabo el desembarco de las tropas británicas y de la Francia Libre en el norte de África, las cosas se empiezan a pintar de otra manera. Y por lo tanto, la inquietud invade los despachos oficiales. Es el momento en que se produce con toda su intensidad aquello a lo que Ángel Viña se refirió como la carga de la caballería de San Jorge, es decir, como los sobornos británicos a los generales que rodeaban a Franco, que porque la moneda de una libra de oro tenía en su anverso San Jorge matando al dragón. De ahí viene la famosa expresión, digamos, irónica, ¿no? Que aquellos que sufrían la carga de la caballería de San Jorge era porque salían con el riñón bien forrado, era la única herida que sacaban de aquel encuentro, ¿no? En ese sentido, los años que van, a partir del 43 en adelante, comienza a asumir al régimen en una profunda inquietud, porque lo que se adivina en perspectiva a medio plazo es justamente el triunfo de aquellos que no eran precisamente por los que se había apostado al comienzo de la guerra, y desde luego no eran ni muchísimo menos los aliados que habían propiciado el triunfo de Franco en la guerra. El año en que probablemente la inquietud del régimen llegó a su máxima virulencia, a su máxima intensidad, fue seguramente los meses que van del verano de 1944 hasta los primeros meses de 1945. Cuando se producen escenas como las que están viendo ustedes aquí, la liberación de Francia a partir del 6 de junio de 1944, pero sobre todo la liberación de París en agosto y la liberación de todo el sur del país, de todo el Midi, de los departamentos que van desde los Pirineos Atlánticos hasta los Bajos Pirineos, desde Endaya a Perpiñán, pasando por el eje Pau, Tarbes, Toulouse. Cuando se produce esa liberación, en esa liberación están implicados un contingente muy importante, a veces quizá con cierta exageración se habla de hasta 15.000 guerrilleros de la Unión Nacional Española, hegemonizada por el Partido Comunista, que habían participado en la resistencia contra los alemanes allá donde les había pillado la rendición y sobre todo allí donde ya les había cogido la entrada de la Unión Soviética en guerra desde junio de 1941. Ya fuera en los grupos de trabajo extranjeros, ya fuese en la organización TOZ, es decir, en aquella organización alemana que explotaba trabajo prácticamente en condiciones de casi esclavitud en el mundo del Atlántico, ya fuesen fugitivos del servicio de trabajo obligatorio en Alemania, que como otros franceses se echaban al monte y desde allí empezaban a llevar a cabo acciones de sabotaje contra las tropas de ocupación, antes de pasar ya directamente con apoyo aliado el verano del 44 a las batallas incluso de confrontación directa, como en el caso del grupo de Cristino García en la Madre. Esta fotografía que ven ustedes ahí pertenece al archivo personal de Luis Fernández, que fue general, entre comillas, de las fuerzas españolas, de los guerrilleros españoles integrantes de las fuerzas francesas del interior, de las que combatieron con De Gaulle. Son un grupo de guerrilleros españoles en Brest, en Bretaña, ataviados o pertrechados en su mayor parte
con impedimenta, con partes de uniformes, con cascos y con fusiles norteamericanos procedentes de las entregas que las tropas les hicieron después del desembarco en Normandía. ¿Por qué pongo esta fotografía como arranque? Pues básicamente porque marca lo que yo llamo, o voy a llamar, el periodo del desbordamiento. Miren, en la lectura que se ha hecho acerca de las operaciones de octubre del 44, lo que todo el mundo conocemos como las operaciones del Valle de Arán, que no solamente fueron en el Valle de Arán, sino que fueron en lugares a lo largo de toda la frontera pirenaica, desde el Bactar en Navarra hasta las montañas de los Pirineos Orientales, y no fueron solamente en octubre, habían empezado antes. Hay una lectura que es la que se deriva de las memorias de algunos de los protagonistas, algunos de ellos indirectos, o por lo menos que llegaron tarde a ella, como en el caso de las memorias de Santiago Carrillo. También están las memorias inéditas de Vicente López Tovar, que cuando las escribió se ajustó a la ortodoxia y renegó de las operaciones que él mismo había comandado en el Valle de Arán. Todos hablaron de operación suicida, de operación que no tenía sentido, de que costó un montón de vidas y de que además podía suponer verse embolsados porque De Gaulle iba a mandar a tropas coloniales que les iban a cerrar por la espalda y por lo tanto iba a ofrecer en bandeja un triunfo a Franco al otro lado de la frontera. Bien, en principio decirles que nada de eso es cierto. He podido vaciar documentación primaria, como dice mi maestro Ángel Viñas, evidencia primaria relevante de época, de los archivos departamentales franceses. Es curioso que para conocer la historia de los españoles que actuaron en este periodo haya que irse al otro lado de la frontera, porque, por ejemplo, los archivos correspondientes de lo que sería la zona del Pirineo, que se encuentran en el Archivo Militar de Ávila, permanecen hoy en día todavía bajo secreto. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en los archivos de Tarbes, en Altos Pirineos, en los archivos de Haut-Garonne, de Alto Garona, en Toulouse, en los archivos de Bajos Pirineos en Perpiñán, hay montañas de documentación acerca de las operaciones llevadas a cabo por los grupos de guerrilleros españoles cuyas bases estaban en los chantiers, es decir, estaban en las obras, en las cortas de madera, en los embalses que se estaban construyendo para fuerza eléctrica en la zona del Pirineo, y hay un montón de documentación, y hay además una especie, permítame la licencia, de CIS, de estudio de opinión mes a mes, que los prefectos de los departamentos pulsan la opinión de la opinión pública francesa en general y de los españoles residentes en los departamentos en particular. Y les puedo decir que si Jesús Monzón no organiza o no canaliza las operaciones del Valle de Arán en octubre del 44, lo desbordan. No existía ninguna posibilidad de evitar que en paquetes, en contingentes o en unidades de gran tamaño, los españoles que habían liberado el sur de Francia y que se sentían ganadores en ese momento, se sentían vencedores, no intentasen pasar al país. Lo que hizo Monzón fue intentar canalizarlo de una manera organizada. Las descripciones son impresionantes. Las propias autoridades francesas, y de ahí, en cierta medida, el título de La frontera salvaje, vienen a decir que carecían absolutamente de control sobre su propia frontera, que la frontera era un coladero, que por la frontera pasaban españoles que querían golpear en España y volver, espías españoles de la segunda BIS, de la segunda sección del Estado Mayor, que pasaban a Francia a infiltrarse y a golpear si podían en los núcleos de exiliados españoles de Toulouse, colaboracionistas franceses que huían de la persecución, de la depuración salvaje llevada a cabo durante los meses de la liberación de Francia por el Consejo Nacional de la Resistencia, espías alemanes que pasaban, o colaboradores de la Gestapo, que pasaban a España a refugiarse en Cataluña, que eran internados en el campo de Miranda de Ebro antes de ser luego distribuidos y diluidos para que no se encontrase su pista por parte de las autoridades españolas. Es decir, la frontera franco-española era sencillamente un coladero. No existían fuerzas hasta el punto de que en un momento determinado el comisario general militar de la zona pirenaica oriental francés se dirige a las fuerzas de la Unión Nacional Española en Perpiñán y les dice, vamos a, digamos, parafrasear, no es literal, pero es algo así, o hacéis el favor de dejar de crear molestias en la frontera
o vamos a tener que llevar a los americanos para que vengan a garantizárnosla. Es decir, ellos no tenían la capacidad de oponer nada que se interpusiese entre los guerrilleros españoles que estaban en Francia y su objetivo, que era penetrar en su país para liberar. En segundo lugar, no había tropas coloniales. Las tropas coloniales, los famosos spies de los que habla Carrillo, no existían más que en su imaginación. No estaban en la frontera y en cualquier caso se les destinó rápidamente a perseguir a los alemanes en huida hacia la frontera de Alsacia y Lorena, porque era donde efectivamente hacían falta. Por lo tanto, ese primer lugar común acerca de la operación suicida del Valle de Arán, hombre, es suicida en el sentido de que no se pudo continuar por falta de avituallamiento, por falta de municionamiento, porque una guerrilla no puede establecer batallas a campo abierto con un ejército regular como el que se llevó allí y que comandó Moscardó, pero evidentemente su superioridad, por ejemplo, en el armamento era tal que los propios militares españoles reconocen que no tenían nada que hacer contra algunas de las armas que eran armas de recuperación alemanas o armas parachutadas por el servicio secreto británico frente a las dotaciones que tenían ellos, que era todavía armamento, Mauseres, anteriores incluso a la guerra civil. El número de bajas se ha estipulado en al menos unas 32 por parte de los guerrilleros que incursionaron, pero se permitieron incluso el lujo de llevarse prisioneros. Hay testimonios de que en el campo de Noé, en Toulouse, en un momento determinado hay una intervención por parte del cónsul español en Toulouse, en Dontaron, interesándose por de qué manera puede liberar a un conjunto de soldados y de guardias civiles que los guerrilleros en retirada se han llevado prisioneros con ellos. Eso no concuerda muy bien con una operación de sálvese quien. Por lo tanto, estamos hablando de tiempos que son tiempos de desbordamiento, en los que además las autoridades españolas ven cómo reiteradamente las autoridades francesas ningunean, ignoran e incluso plantan cara con desprecio a sus intentos de recuperar los consulados del sur del país. Una vez que se produce el fin de las hostilidades, dado que son dos países vecinos, plantean la necesidad de restablecer los mecanismos diplomáticos básicos, que son aquellos en los departamentos de los consulados y en la capital, las embajadas, que permiten, incluso entre estados incompatibles ideológicamente entre sí, el mantenimiento de unas mínimas relaciones diplomáticas. Las autoridades francesas, las autoridades locales, se encargan muy mucho de recordarles a los cónsules españoles que ellos son gente que ha salido de la emanación de la voluntad popular, mientras que ellos representan un régimen dictatorial y que nunca van a mantener relaciones cordiales, ni siquiera formales con ellos. Bien, bueno, y entonces, ¿por qué, si esto era así, a finales del 44 y a principios del 45, solamente 5 años después, en 1950, se produce una situación como esta? Como esta, que empieza en el 50 pero se prolonga en el tiempo. Ese Luis Fernández de cuyo archivo les he mostrado la foto anterior, va a ser detenido en 1948, asignado a residencia, aquí lo llamaríamos desterrado, y condenado a reclusión domiciliaria en 1948 por su actividad al frente de la antigua asociación, de la Asociación de Antiguos Combatientes de las FFI españolas, y en 1950 va a ser uno de los que tengan que salir del país deportados a Córcega, porque el gobierno francés decide poner fuera de la ley las actividades del Partido Comunista Español, de sus satélites y de sus publicaciones. Lo que se llamó la operación Bolero Paprika. Bolero, son franceses, hay que perdonarse. Bolero por aquello del folclorismo de los españoles, Paprika porque también hubo húngaros y algunos residentes de países del este que fueron en el paquete de la deportación. Nos mandaron a Córcega. Córcega en 1950 no es la Ibiza de hoy en día, ¿vale? No era un resort del Mediterráneo, era un lugar áspero, un lugar donde las condiciones de vida eran bastante lamentables, y así lo expresaron luego en la colonia de 350 comunistas españoles que fueron deportados a esa isla. Bien, ¿qué ha pasado en medio? ¿Qué ha pasado en medio? Pues en medio han pasado cosas, fíjense por ejemplo,
cómo esto es la liberación de Tarbes, en el sur del país. De nuevo, foto del archivo Luis Fernández. Fíjense, por ejemplo, en el brazalete que lleva el personaje que aparece en primer plano con el sombrero en la mano, un brazalete de la Unión Nacional. Los guerrilleros españoles, que habían conservado su personalidad propia durante el periodo de la liberación, se van a disolver formalmente a finales de 1945. ¿Por qué? Pues porque en ese momento están empeñados en, por todos los medios, conseguir su objetivo final. Su objetivo final es pasar al país y liberar. Es decir, ellos han hecho la guerra contra el Eje en Francia, ellos no conciben otra forma de terminar la guerra, a pesar de que la guerra ya terminó en Europa, que acabar con el primer aliado del Eje, que fue el general Franco. Si puede ser, recabando el apoyo de las potencias aliadas. Si no puede ser, forzando la situación por su cuenta o como puedan. Pero el hecho es que desde estas bases de los Pirineos, algunas de ellas aparecen incluso en fotos casi obtenidas de manera clandestina, en esos trabajos públicos, los chantiers, los aserraderos, las centrales eléctricas, explotaciones mineras a cielo abierto, apertura y reparación de carreteras, fábrica de traviesas de ferrocarril, que fue la principal fuente de financiación de estos chantiers. Las vías férreas se habían volado casi todas por efecto de las voladuras de la resistencia, y los guerrilleros españoles posteriormente van a contribuir a proporcionar las traviesas para la reconstrucción de los ferrocarriles que ellos mismos habían volado. Es decir, una forma, digamos, de reciclaje de actividad. Bien, se convierten en un, iba a decir grano, en un sitio muy feo, del gobierno francés, que por una parte es un gobierno de concentración de fuerzas de la resistencia, un gobierno de unidad nacional en el que están hasta 4 ministros comunistas, pero por otra parte intenta mantener equilibrios con el país vecino dentro de la hostilidad mutua, y tiene que intentar garantizar que gente procedente de su territorio no intente penetrar en el del vecino para armar algún tipo de revuelta. Hasta este momento, estamos hablando de 1946, el régimen de Franco no puede garantizar que sobreviva al año siguiente. Estamos hablando de muy comienzos de 1946, por lo que ahora les voy a decir. No puede garantizar su supervivencia hasta el próximo año. En estos mismos documentos de los departamentos, en estos mismos estados de opinión departamentales de la opinión pública española, la idea general es aquella que se expresaba siempre de el año que viene en Madrid. Pero ese año que viene en Madrid era en cierta medida compartido como temor por las autoridades consulares, que también informaban al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, existía por lo tanto una doble comunicación que le llegaba al régimen, una a través del cuerpo diplomático, otra a través de los servicios de información, en las cuales les decían, pues es muy difícil que esto pueda sobrevivir, busquemos la salida monárquica, una retirada del general Franco, aproximación a Juan de Borbón, algo, pero garanticemos una salida razonable, porque si no, antes o después esto va a reventar. Sin embargo, durante el año 46 empieza a haber señales, digamos, algo más tranquilizadoras. Bueno, hasta ese momento, hasta ese año 46, la represión del interior ha seguido como de costumbre, pero algo más atenuada en la gravedad de las penas impuestas. Sigue habiendo detenciones, sigue habiendo torturas, pero hay algún caso emblemático, como es la detención de 2 miembros, ni más ni menos que del Comité Central del Partido Comunista de España, Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain, que son detenidos, juzgados, de los que lo que se podía esperar era la aplicación de una sentencia ejemplar, una condena a muerte, pero que gracias a una campaña internacional de movilización, pero sobre todo, pienso, gracias a digamos, incomodidad en la que se mueve el régimen todavía en ese momento, no se consuman las penas de muerte, se le va a imponer una pena alta de prisión, una pena de 30 años, en el 56 se les permitirá incluso escarcelarse y abandonar el país, pero esto es excepcional respecto a lo que había venido antes y a lo que vendrá después.
En ese sentido, en el año 46 se empieza a ver señales de cambio. Primera, mientras que se están llevando a cabo los debates de la constitución del gobierno francés, que deja de ser gobierno provisional para ser ya gobierno de la Cuarta República Francesa, en los propios debates, algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores francés le comunican a miembros del consulado español, perdón, de la Embajada Española en París, que a pesar de lo que oigan respecto a la necesidad de romper relaciones, el asunto español al alto nivel es un asunto que ya está cancelado. Es decir, que empiezan a llegar señales de que aunque hay una retórica de ruptura de relaciones, en última instancia se va a mantener el nivel de colaboración y que no va a llegar a más por una razón muy sencilla, que el embajador transmite rápidamente a exteriores. Necesitan de nuestras materias primas y de nuestros productos alimenticios de primera necesidad para alimentar su población, para reconstruir su economía. Por lo tanto, todo aquello de, evidentemente hay momentos álgidos, se fusila a Cristino García, héroe nacional de Francia, en marzo del 46 y rápidamente se rompen relaciones. Ojo, se cierra la frontera, no se rompen relaciones diplomáticas, se cierra la frontera, pero ese cierre de frontera va a durar 2 años y poco, pero siguen llegando señales de que, Franco no es que tenga un futuro venturoso a largo plazo, pero quizás se le pueda mantener durante un cierto tiempo, que ya es una cosa distinta, mientras que se busca una salida más homologada. El año fundamental es el 47, y el 47 por eso ahí, digamos, es donde es situado el Ecuador de esta historia, ¿no? En el año 47 estamos asistiendo a los primeros balbuceos de lo que se va a conocer como la Guerra Fría. Sin la Guerra Fría no se puede entender la pervivencia del régimen franquista. Franco fue capaz de iniciar una guerra con el apoyo del Eje, invocando el anticomunismo, y fue capaz de perpetuarse en el poder, invocando el anticomunismo al lado de los que habían derrotado a él. Es una habilidad francamente admirable. Esa situación se empieza a notar en el 47, empiezan los primeros enfrentamientos, empiezan ya los primeros escarceos que terminan entre mayo y junio del 47 con la expulsión en Francia y en Italia de los comunistas de sus respectivos gobiernos de unidad nacional. Por una parte, la doctrina Truman ya ha formulado aquello de el comunismo es una amenaza para los países libres, etcétera, etcétera, y los Estados Unidos procurarán su contención allá donde sea por los medios que sean. Y hay documentos de la CIA que ustedes pueden consultar en su página de internet, porque la CIA es muy transparente para todo esto. Ha publicado, tienes catalogados todos los archivos de aquella época y se pueden descargar en PDF en internet, donde reconocen que han manipulado las elecciones italianas del 46, las elecciones francesas, y que el resultado ha sido satisfactorio, pero que si no lo hubiera sido, antes de que llegase a constituirse un gobierno liderado por los comunistas, todavía cabía la solución de fuerza. Los partidos comunistas reaccionan, lógicamente, con una respuesta de carácter de movilización que haga sentir su peso. Es lo que en el caso de Francia se va a conocer durante el segundo semestre del 47 como la insurrección en frío. Es decir, huelgas escalonadas en sectores clave de la economía, sobre todo en los puertos por los que entra la ayuda del Plan Marshall, en Marsella y en los puertos del Atlántico, en el Havre, y luego huelgas en sectores, servicios fundamentales, los correos, en el agua, en la luz, etc. Se trata de hacer sentir el peso de lo que se pierde con la salida de los comunistas de los gobiernos de concentración. Pero bien, esto que es, digamos, política interna, o sería política interna, en el caso de otro tipo de partidos, en el caso de los militantes del Partido Comunista de España en Francia, se convierte en parte de su lucha política cotidiana, porque frente a otros que se reclaman como militantes de partidos nacionales españoles, ellos se reclaman como internacionalistas. Y por lo tanto, para ellos las luchas del Partido Comunista francés son sus luchas. Y las huelgas del Partido Comunista francés y de la CGT son sus huelgas. Y es a partir de ese momento cuando los servicios de información franceses comienzan a contactar con los servicios de información militar españoles y con la Brigada Político-Social Española para intercambiar información y poner, antes o después, fuera de la ley a los comunistas españoles en Francia, a los que se considera como una quinta columna.
dado que es imposible legalizar al Partido Comunista Francés porque tenía un 30% de votos y ciento y pico de diputados, dado que no se puede legalizar a la CGT porque tiene 2 millones de militantes, ¿quiénes serían los que, en caso de producirse un estallido social que acabase derivando en una confrontación militar con el bloque soviético, podrían aportar experiencia militar acreditada además en condiciones muy extremas de lucha? Los comunistas españoles. Y por lo tanto van a ser aquellos que van a empezar a proliferar los informes sobre su actividad, su organización, sus depósitos de armas ocultos, sus actividades clandestinas, sus reuniones. Y al final ocurre una cosa muy curiosa. Y ya me proyecto más allá, en el 47 y un poco más allá. En el 47, algunos de estos militantes del Partido Comunista que han pasado a España para reconstruir la organización en el interior son gente tan joven, tan carente de biografía y probablemente tan carente del mismo espíritu de resistencia o de compromiso que habían tenido sus mayores, que en el caso en concreto de la delegación central en el interior, que adelanto aquí, nos vamos a encontrar con que de la troika de dirección que intenta reconstruir el partido del interior, la troika son 3 miembros, 2 de ellos van a trabajar directamente para la Brigada Político-Social, para el comisario Conesa en concreto. Uno de ellos lo tengo perfectamente identificado, es este sujeto que aparece aquí, se llamaba Luis González Sánchez, era conocido como el Rubio. El otro se llamaba José Tomás Planas, conocido como el Peque, del que creo que hay una foto también en el mismo archivo del PC del que he sacado esta, pero como no tengo el dato fidedigno, no lo colo. Pero en cualquier caso, los dos vienen de Francia, probablemente ya preparados desde allí para llevar a cabo la labor de infiltración. Con lo cual no hay que descartar que hubiese sido contactados, probablemente sí, hay indicios, por la segunda BIS, es decir, por el Servicio de Información Militar. A José Tomás Planas probablemente lo que le ofrecen es salvar la vida de su padre, que estaba en prisión porque había sido acusado del fusilamiento del cura de Alto Ricón en Huesca, que era su pueblo natal, durante el mes de julio del 36, y le habían expropiado además sus tierras familiares. Si ustedes se van a la causa general y buscan Alto Ricón, no encontrarán ni la causa del padre de Tomás Planas, ni encontrarán nada relativo a la expropiación de sus tierras. Es decir, por lo tanto, ha habido un precio que ha habido que pagar. Estos sujetos además se cartean directamente con Santiago Carrillo, tienen una relación epistolar, iba a decir a momentos casi romántica, ¿vale? Querido Santiago, querido Peque, Santi por aquí, Peque por allá, y le están infiltrando la organización de tal forma que llegan a conseguir 2 cosas absolutamente como hasta entonces nadie había conseguido. Eso que tienen al lado es un Mundo Obrero, que está en el archivo del PC, es el Mundo Obrero que conmemora el 14 de abril del 31 y está directamente impreso en una multicopista en los bajos de la Dirección General de Seguridad. Es decir, una multicopista que la policía había capturado previamente y con la que convence a los incautos, no a estos 2 que estaban colaborando, de que les pueden tirar un Mundo Obrero desde el interior de Madrid con una calidad excepcional, y tanta como que la tiraba la policía. El resultado, que es lo que cuenta de esa operación, es el destrozo absoluto de la organización comunista en el interior, aproximadamente en torno a unas 2.000 detenciones, en torno a unas 20 condenas a muerte. El total de años que suman las condenas de todos los detenidos, juzgados y condenados sobrepasa el milenio. Y lo que es más importante, el destrozo territorial de toda la organización comunista en el interior para al menos 15 años. Es decir, 1947 es el año en que Franco puede respirar tranquilo porque en el interior no queda nadie, absolutamente nadie, que le pueda montar una organización de oposición eficaz. Hay un informe de los presos de Burgos que se constituyen en comité central del partido en el interior del país y del interior de Burgos, de la cárcel de Burgos, donde dicen lo que queda del partido está en las cárceles, en la clandestinidad, en el exilio o en los cementerios. Y por lo tanto, en ese sentido, aquella paz que tendría que haber llegado el 1 de abril, en el interior llega. En el exterior
A pesar de los ditirambos y de las historias famosas de la Asamblea de la ONU, en la que Polonia denuncia al régimen español como un régimen aliado del fascismo internacional, etcétera, etcétera, y pide la ruptura de relaciones, que retirar embajadores y tal, consiguiéndolo al final. Sin embargo, la documentación de los servicios norteamericanos, de la OSS, luego posteriormente CIA, denota que desde finales del 45 y principios del 46 existen contactos contactos en país interpuesto, que es Dinamarca, entre representantes comerciales españoles y soviéticos para la venta de mercurio español a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética necesita mercurio para sus funciones de carácter militar, buena parte de la extracción de oro para el blindaje, etcétera. Y España es el principal país productor y se llega al acuerdo de venderles varias decenas de miles de frascos, que es como se mide el mercurio. Los americanos detectan hasta el número de frascos que se venden. El frasco son 34 kilos y medio de mercurio. El frasco es una medida como el barril de petróleo o el quintal de carbón y tal, ¿no? Es decir, hay además una entrevista que detectan los servicios franceses entre Molotov, ministro de Asuntos Exteriores, y Giral, presidente del gobierno de la República de ese momento, en el que Molotov le dice: tenemos mucha simpatía por la causa republicana española, ustedes cuentan con toda nuestra simpatía, como decir, palmadita en el hombro, pero no podemos reconocer a su gobierno porque mi gobierno, el gobierno soviético, necesita tener las manos libres. ¿Dónde? Fundamentalmente en la frontera del Cáucaso con Irán y en Oriente Medio. No le interesaba inmiscuirse ni generar disturbios diplomáticos en el caso del extremo sur occidental de Europa, sencillamente porque todo el pescado había quedado repartido en llanta. Sí, por lo tanto, a partir de 1947, ni el Reino Unido, que ya no lo había dejado de manifiesto en el 43, ni Francia, que seguía manteniendo relaciones comerciales y no estaba dispuesta a liquidarlas, ni el gran enemigo, la Unión Soviética, que a pesar de todo su cacarío internacional estaba dispuesto a hacer buenos negocios si llegaba el caso con el régimen de Franco, ni los Estados Unidos, que estaban descubriendo en ese momento la capacidad de la península como portaaviones para su estrategia de posible confrontación nuclear con fortalezas volantes con el bloque soviético, estaban dispuestos a mover un dedo por los republicanos españoles y por el gobierno de la República en el exilio. Es a partir de ese momento, en el 47, cuando ya, acentuándose además en los años siguientes la confrontación de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín en el 48, la guerra de Corea en el 50, Franco puede respirar absolutamente tranquilo y ver delante de sí un horizonte absolutamente despejado. No habrá ninguna posibilidad de que le muevan el sillón. Es lo que yo he llamado en cierta medida la segunda no intervención, que es la que se lleva a cabo durante estos años. A partir de ese momento la situación pues, será la del decaimiento de la actividad de la oposición. En el interior está devastada. Fíjense, por ejemplo, que en los boletines que publica la Brigada Político-Social el número de detenidos no volverá a remontar hasta niveles de 1947, hasta la aparición del Tribunal de Orden Público a mediados de la década de los años 60, es decir, es un vacío completo, prácticamente completo, de actividad de oposición interior hasta las huelgas del año 57 en Asturias y luego las del 62. Y por otra parte en el exterior, tranquilidad absoluta que se refleja además en una cosa con la que quiero terminar, que es la evolución de la consideración de este señor que aparece en pantalla. Es el comisario Pedro Polo Borreguero. Pedro Polo Borreguero era el jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona, con sede en Vía Laietana. En los documentos de los agentes aliados que proceden a la desnazificación de Europa, que eran conocidos como los chicos de Morgenthau, porque Morgenthau era el secretario del Departamento del Tesoro, y era un tipo que estaba dispuesto a reducir a Alemania a la condición de un pueblo de pastores, es decir, para sancionar su belicismo. En la opinión de esta gente, fíjense que gente tan, digamos, blandita era, que entre ellos se encontraba Henry Kissinger, ni más ni menos, ¿no? Ellos dicen, los servicios de información españoles y la policía española están plagados de agentes colaboradores del Abwehr, es decir, del servicio de espionaje alemán, nazi alemán, y de la Gestapo.
Y entre los colaboradores de la Gestapo de Perpiñán aparece Pedro Polo Borreguero, comisario de Barcelona, que cruzaba la frontera para tratar con su colega de Perpiñán acerca de la actividad del exilio español. Ustedes creerán, con estas credenciales, que lógicamente los franceses de la liberación, los franceses del 44 en adelante, guardaron un gran rencor a Pedro Polo Borreguero y no le permitieron jamás volver a pisar suelo francés, como por ejemplo ocurrió en el caso de Pedro Urraca. Bueno, pues se equivocan, se equivocan. Pedro Polo Borreguero, el colaborador de la Gestapo, el hombre de los nazis en la comisaría de la Policía Política de Barcelona, todo esto en citas literales de la documentación francesa de los años 44-45, se convierte en 1950 en Monsieur Polo. Monsieur Polo, que es un agente eficaz y ejemplar de la policía de Barcelona, y han quitado ya lo de política, casi lo definen como un agente de Scotland Yard, solamente le falta el bombín y el paraguas, que cruza la frontera de Perpiñán en diciembre del año 49, va a París durante 2 semanas en enero del 50, y además eso está reconocido en su expediente personal que obra en el Ministerio del Interior, por el que recibirá una recompensa que asciende a la mitad de su sueldo de todo el año. ¿Para qué? Para instruir a la policía francesa, a la policía de Gaulle, pero en este caso de los gobiernos de la Francia que de Gaulle había contribuido a erigir, acerca de la estructura, localización, actividades de los comunistas españoles en Francia, para que la policía francesa sea la que proceda a su liquidación. Enero del 50, 7 de septiembre del 50, Operación Bolero Paprika, efectivamente, los objetivos de Monsieur Polo, que ya es Monsieur Polo y no es el agente de la Gestapo, han sido conseguidos. Por lo tanto, efectivamente, aunque es el 50 y ya se supone que había pasado un periodo de tranquilidad desde 3-4 años antes, efectivamente Franco gana la guerra a partir de 1947. Gracias. Bueno, un par de preguntas. Decir que la conferencia de Fernando de hoy es una antesala de un libro que está próximo a aparecer, pero que queríamos presentar en estas jornadas, pero no ha sido posible por cuestiones editoriales. Y la precuela del disco, del libro este, es Los años de plomo, que es complementario del que va a publicar ahora, de todo lo que he estado hablando, y lo podéis encontrar a la salida. Un par de preguntas nada más, que vamos un poco pegados. Muchas gracias. Por decirlo rápido, que no tenemos tiempo, yo creo que el periodo rápido del régimen de Franco estaba solo en los republicanos que habían combatido en Europa contra los nazis, porque, ya digo, en plan rápido, desde que los servicios secretos británicos financian el avión y los recursos para que Franco llegue a la República, a la península, después la gran maniobra de la diplomacia británica, de la no intervención que consigue bloquear a Francia, que tiene un gobierno popular, mientras sabe conscientemente que el eje está vendiendo armas a Franco. Es decir, los británicos, servicios secretos, los americanos y el pueblo franceses mantienen un discurso pro-democrático en apariencia, pero en el fondo de apoyo total y sin fisuras a que Franco acabe con la izquierda. Y ya con el reparto de actas, como tú has explicado muy bien, incluso un país como Grecia, que tiene una fuerza de izquierdas tremenda, es arrasada a sangre y fuego sin que la Unión Soviética mueva un pelo. Es decir, Franco estaba más seguro que nada de que no iban a apoyar los británicos, los americanos, los franceses, y que la Unión Soviética no iba a mover un pelo. Y solo, como digo, la imaginación de estos luchadores que habían hecho la guerra primero contra Franco y después contra Hitler, pensaban que podían hacer algo, no tenían ninguna posibilidad, confundieron el discurso aparentemente democrático de Gran Bretaña y de Estados Unidos con la realidad de que tanto Inglaterra como Estados Unidos llevaban a tener a Franco pesado. Sí, contestar, sí. Sí, ahí lo que pasa es que siempre jugamos con aquello de que nosotros sabemos cómo acabó el partido y ellos lo estaban jugando. Entonces, la posibilidad para ellos, claro, evidentemente los republicanos españoles no concebían que la guerra fuese a terminar solamente con la caída de Berlín. Vamos a ver, ellos además habían recibido incluso algún tipo de promesas o de garantías. Franco no podía tener la seguridad, a pesar de lo que le acreditaban algunos aliados, porque no todos estaban en la misma onda. Curiosamente, fíjate, quizás los que mantienen una posición
más tajante y los últimos que abandonan el barco de la, digamos, que se suman al barco de la no intervención son los americanos. Los americanos tienen un momento que dicen, vamos a ver, vamos a ver, y Truman, a pesar de que es Truman, tenía una pésima opinión acerca del régimen de Franco, y hay incluso algunos grupos de presión en su país que están intentando forzar una salida incluso con intervención, ¿no? Una de las cosas que trataré es precisamente el tema, ya que esto va especialmente el tema de Grecia, ver hasta qué punto llega la paranoia acerca de que se están llevando a cabo actividades muy clandestinas y muy desestabilizadoras, que hay un agente de la OSS que luego es historiador y ha escrito algún libro sobre el exilio comunista español en Francia, ¿no? Pero es agente de la OSS, por eso tiene el conocimiento que tiene, ¿no? Que habla acerca de que en el año 47 se están organizando brigadas internacionales de ayuda a Grecia, de combatientes para Grecia. Dice, 15.000 comunistas españoles en Francia se están organizando bajo el mando del general Cordón para ir a Yugoslavia y de Yugoslavia ir a Grecia a luchar al lado de las filas de Lelas. Y claro, decimos, joder, 15.000 tíos en Francia en el 48, teniendo en cuenta que ya he ido observando que la organización se ha ido erosionando y disolviendo mucho, 15.000 no eran casi ni los que había en el momento de la liberación. Claro, empiezas a escarbar y de repente ya aparecen cosas. Bueno, vamos a ver. Son brigadas de trabajo. Se llaman brigadas porque son grupos de... ¿Y quiénes son estos? No, son estudiantes franceses que van a Yugoslavia. ¿A qué? Hombre, pues en el periodo de las vacaciones, a un campamento, y están ayudando a reconstruir la línea Sarajevo-Zagreb o a limpiar algún puerto de la costa del Adriático. Y de repaso ven lo que hay en Yugoslavia. O sea, pasamos de las brigadas internacionales, que son tíos cuadrados formando a la rusa con el fusil, la ametralladora aquí en el costado, a estudiantes que se van a pasar el mes de agosto en un campamento en Yugoslavia tocando la guitarra por la noche en el fuego de campamento y trabajando en la reconstrucción del ferrocarril por el día. Bueno, pues ese rumor va a servir para que los servicios de inteligencia franceses, americanos y la policía española esté permanentemente detrás de intentar encontrar el hilo de las supuestas brigadas internacionales que van a ir al país, ¿no? Y al final pues no hay nada. Es decir, de hecho, la Guerra Fría, como todas las guerras, es aquella en la que la primera víctima es la verdad. Yo estoy detectando montones de falsedades, es decir, se genera la idea de un tigre de papel que realmente no era una amenaza tal como ellos consideraban en realidad, pero que es un buen espantajo para conseguir el objetivo que se persigue. Que no era otro fundamentalmente que el de arrearle a los comunistas franceses para bajarle los humos. Fernando, ¿qué opinión tenés de la responsabilidad política de la conducción del Partido Comunista respecto a la infiltración, de esta importante infiltración que significó tanta muerte y destrucción dentro del partido? ¿Cuál es tu opinión? Creo que ya en los años de plomo dije algo así, me quedó muy contundente, pero es que después de ver la documentación que está en el archivo del PC, quiero decir, por cierto, que estos últimos días estoy escuchando de la presentación del libro de Gregorio Morán, que Gregorio Morán dice, y efectivamente Gregorio Morán vio un montón de documentación, porque es el que recibe el archivo de Moscú junto con Domingo Maragón, ¿no? Y dice, ¡buah! ¿Y lo que ha desaparecido? Pues yo le voy a decir una cosa, a quien quiera, ¿no? Lo peor digamos, lo más secreto, lo más oscuro, lo más tenebroso de la historia interna del PC no están los papeles, están los fotogramas. Pero claro, esos hay que verlos en la máquina. Esos fotogramas que Domingo Maragón hizo precisamente en vísperas de la operación Bolero Paprika para que pues, se les encantaban los archivos. Ahí es donde aparecen las depuraciones, pero vamos, a corazón abierto. Y en este caso, lo que yo pensaba cuando estaba leyendo estaba viendo cómo estos dos indeseables estaban llevando a cabo todo el entretejido de la trama para hacer caer a gente muy voluntariosa que realmente se jugaba la vida, pues se la jugó, ¿no? Y si no, se jugaron la tortura. Consuelo Peón, que es el contacto con ellos, es una mujer que va a pasar luego 36 días en la Dirección General de Seguridad, y cuando llegue a Francia le van a tener que injertar un trozo de la tibia en una vértebra de la espalda porque la han molido a palos. Encima, desgraciadamente llega y topa con un gañán que le hace allí el control de paso de la organización del partido y dice, a mí esta tía no me huele muy bien, es muy lista para ser mujer. Es decir, cuando estás viendo cómo esa gente estos dos los está vendiendo al matadero y que al mismo tiempo mantiene una relación absolutamente cordial con Santiago Carrillo, que era el responsable de su paso al país y el que los controlaba,
lo dije los años de promo, si a Carrillo le hubiesen aplicado el mismo criterio que él aplicó a otros, probablemente nos hayamos quedado sin una figura de la transición. Sí, realmente la responsabilidad es tremenda, tremenda. Es decir, hasta el punto de que se preocupó muy bien de borrar las huellas de aquella pifia, tanto en los artículos que luego escribe en Nuestra Bandera, en la revista teórica, como en su propia biografía, donde se reinterpreta muchísimas veces. Ese episodio aparece mistificado, mezclado y deformado hasta el desconocimiento más absoluto. Es imposible identificarse en su propia memoria, que tiene 700 y pico páginas. Y la responsabilidad es total. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues muchas gracias a todos, os esperamos mañana. Gracias Fernando, gracias Leonardo. No sé cómo coño va esto. Joder, a las 10 lo pasamos por aquí. Es que me cobraba, pero sí, a esa hora sí me puedo escapar. Entonces, ¿estáis con uno más? ¿Qué restaurante es? ¿Cómo se prepara esto? Sí, a ver si me escapo.